Hola alumnos, bienvenidos a la semana número 5 correspondiente al módulo 5, que nuestro tema de este módulo es la organización de la sociedad. Como ustedes ya saben, este es un brevísimo video orientativo de los temas que componen esta unidad temática. Esta unidad temática está formada por dos partes. La primera parte, la organización de la sociedad, y la segunda parte, documentación de la sociedad. En esta primera parte vamos a dar comienzo. La organización de la sociedad está integrada por dos personajes fundamentales, el administrador y el representante. El administrador es la persona que forma la voluntad social. Si hay un directorio, se forma la voluntad por la actuación de los directores que lo integran. Y el representante es quien actúa frente a terceros, exteriorizando la voluntad de la sociedad y celebrando negocios jurídicos, actos y contratos, que vincularán a la sociedad. La sociedad solo queda obligada por los actos celebrados por el representante. La naturaleza jurídica de la persona jurídica societaria. La Ley General de Sociedades, número 19.550, adopta la teoría del órgano en los artículos 58 y 59, que son normas generales aplicables a todos los tipos societarios. Calambres dice, al sujeto societario corresponde la capacidad, sus órganos no tienen capacidad, sino competencia. Pueden llegar a existir 4 órganos dentro de un tipo societario con estructura compleja, que pueden ser el órgano de gobierno, de administración, de representación y el órgano de fiscalización. En estos tipos complejos se distinguen actos internos de funcionamiento y actos externos de actuación. Son actos internos los que no participan terceros ajenos a la organización societaria. Dichos actos son los que realizan el órgano de gobierno, el de administración, el de fiscalización y no trascienden de la esfera interna de la sociedad. Los actos externos de actuación son los actos con terceros ajenos a la organización societaria. La sociedad se expresa a través del órgano de representación, es el que manifiesta la voluntad social, obligando a la sociedad, ya que a ella se le imputan las consecuencias de los actos jurídicos que realizan sus representantes. La representación, su régimen legal, tenemos la Ley General de Sociedades 19.550 en los artículos 58 y 59 que a continuación vamos a desarrollar, y también se rige por el Código Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 159 y 160. Vamos a ver qué dice el artículo 58, que es fundamental. El administrador o el representante que, de acuerdo con el contrato por disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Y el 59 establece que los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Aquí está una característica fundamental que diferencia la Ley General de Sociedades con el Código Civil. ¿Cuál es la responsabilidad de los administradores de la sociedad? Para que la responsabilidad opere, es necesaria la existencia real de culpa, que puede ser culpa in comitendo, cuando se ejecutan decisiones que violan disposiciones legales o estatutarias, culpa in negligendo, cuando no se cumplen con las obligaciones que emanan de la ley, el estatuto o las resoluciones asamblearias, y por último, culpa in vigilando, cuando se admite que se cometen faltas, descuidos o inobservancias de funciones en perjuicio de la sociedad. Teniendo en cuenta lo que mencionamos en el artículo anterior, es mayor la responsabilidad del administrador societario, que debe actuar como un buen hombre de negocios,
que la del administrador de cualquier otra persona jurídica, que no tiene ese parámetro de actuación, por cuanto deberá hacerse cargo de aquellas consecuencias dañosas de su obrar que por sus conocimientos especiales, es decir, su profesionalidad, debió prever, aunque en el caso concreto no haya previsto y aunque alguien que no sea profesional o propiamente administrador, no societario, no tuviese ese deber específico de preverla. El Código Civil y Comercial, en su artículo 159, establece que los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica, ni en determinada operación los tuvieren por sí o por interpósita persona. Deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Ahora bien, tenemos, ¿cuál es el carácter de la responsabilidad de la persona jurídica? Es directa, según la teoría del órgano. Los daños causados por los directores y administradores del ente, al ser órganos y sin perjuicio de su responsabilidad personal, se entienden como si actuara la propia persona jurídica. Implica además la existencia de una responsabilidad directa y personal del representante, director o el administrador. El artículo 159 es una norma imperativa dirigida a los administradores de la persona jurídica sobre cómo deben actuar en su función. Deben obrar con cuidado y previsión, adoptando las medidas que sean necesarias a la hora de tomar sus decisiones. En un caso concreto, para apreciar la responsabilidad del administrador, se deben tener en cuenta, entre otros factores, la dimensión de la entidad, su objeto, las funciones genéricas que le incumban como administrador y las específicas que se le hubieran confiado, las circunstancias en que debió actuar, la urgencia, el acopio de datos, los antecedentes, las informaciones y cómo cumplió con su deber de diligencia. Continuamos con el artículo 160 del Código Civil y Comercial, que reza lo siguiente: la responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión. La teoría orgánica no descarta la responsabilidad personal de los directivos frente a la sociedad, sus socios o terceros. El elemento psicológico de la persona física aporta al órgano de la sociedad que integra el fundamento de la responsabilidad personal de los administradores por los comportamientos dañinos de su actuación funcional. El artículo 160 consagra los lineamientos esenciales de la responsabilidad de los administradores como órgano del ente social por el daño que injustamente causen en su desempeño a la persona jurídica, sus miembros y a los terceros. Se deben verificar todos y cada uno de los presupuestos del deber de reparar según la teoría general del derecho de daños, que es la autoría, por supuesto. El daño debe haber sido causado por acción u omisión del o de los administradores. La antijuricidad proviene de la actuación contraria a la ley, el factor de atribución subjetivo, la culpa, la relación de causalidad, la vinculación entre la conducta del administrador y el daño y, por supuesto, también, tanto como la autoría, que se provoque un daño. La conducta del administrador debe haber lesionado un derecho o un interés. Bueno, aquí damos por finalizada la primera parte del módulo 5.